Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Qué bendición saludarles y verles una vez más. Gracias por estar con nosotros en su programa El Faro de Alejandría. Así que bienvenidos, usted que está en las redes sociales, usted que está ahí en la televisión, está en la radio, le invitamos a que se quede con nosotros en esta hora de programa. Estoy seguro que va a ser para usted de mucha bendición. Agradecemos a todos los medios de comunicación, televisión, radios, medios de comunicación cristianos que están enlazados compartiendo este bendecido programa. Como Iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique, nos sentimos bendecidos, honrados, porque este programa está llegando a muchos lugares. Mis amados, vamos a empezar en este día una serie de temas y vamos a estar hablando acerca de los grandes imperios del tiempo bíblico. Los grandes imperios del tiempo bíblico. Así que le invito a que no se pierda ninguno de estos programas. Usted esté pendiente, porque hoy vamos a estar hablando acerca del imperio egipcio y lo vamos a dividir en dos partes, como lo es los hicsos y los egipcios. En el siguiente programa vamos a estar viendo los asirios y los babilonios. En el tercer programa vamos a estar viendo los persas y los griegos. Y en el cuarto programa vamos a estar viendo lo que es los romanos, y vamos a incluir también el tema de la helenización griega. De esos temas vamos a estar hablando en estos próximos 4 programas. Será de mucha bendición. Y me puede preguntar alguien de la televisión en esta oportunidad: pastor, pero ¿por qué hablar de estos grandes imperios? Número 1, Israel llegó a Egipto y por eso es necesario que hablemos del imperio egipcio. Pero ¿por qué hablar de los hicsos? Los hicsos estaban en el tiempo que José llegó a Egipto. Pero ¿por qué hablar de los asirios? Los asirios conquistaron el reino del norte y la destruyeron. ¿Y por qué hablar de los babilonios? Los babilonios conquistaron el reino del sur, allá por el año 605. ¿Por qué hablar de los persas? Los persas conquistaron a los babilonios. ¿Por qué hablar de los griegos? Los griegos conquistaron a los persas. ¿Y por qué hablar de los romanos? Los romanos conquistaron a los griegos. Y ahí finaliza la etapa bíblica. Así que vamos a iniciar en este momento con este hermoso programa. Mis amados, el tema de esta noche va a ser, o de esta hora va a ser, José y el cambio de gobiernos en Egipto. José y el cambio de gobiernos en Egipto. Los hicsos y los egipcios. Encontramos algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a nosotros a comprender la idea, como por ejemplo en Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante, encontramos la historia de Abraham. Luego en Génesis capítulo 37 encontramos la historia de José cuando llega a Egipto con sus hermanos. Y en el capítulo 1, versículo 8 de Éxodo encontramos cuando los egipcios desconocieron la línea patriarca de José. Así que en esta ocasión, mis amados, vamos a estar haciendo un recorrido
de las diferentes historias bíblicas que Israel tuvo que cruzar en Egipto. Mis amados, así que quédese con nosotros. Usted que está en las redes sociales, comparta esta transmisión. Usted que está en la televisión, dígale a sus amigos, no se pierda este programa, porque es un programa de suma importancia para la iglesia del Señor. Mis amados, ¿por qué Israel? Esa es una gran pregunta. Pasó de ser un pueblo favorecido en Egipto a convertirse en un pueblo esclavizado. ¿Por qué Israel, un pueblo favorecido, se convirtió en un pueblo esclavizado? Es importante que nosotros, como lectores de su palabra, tengamos esta transición entre lo uno y lo otro. Esto fue un resultado de los cambios políticos en Egipto. Esto fue uno de los resultados de los cambios políticos en Egipto. No nos perdamos ni un minuto, no se desconecte, no se vaya. Es importante que sigamos la línea para que comprendamos todo lo que en esta oportunidad vamos a estar hablando. Mis amados, si nosotros entendemos estos cambios, nosotros podremos de una manera mejor comprender la historia de José. Poder mejor o de una mejor manera también comprender la historia de Moisés. Y así nosotros podremos tener también la fidelidad de Dios en medio de todos estos procesos. Cuando ya hemos hablado un poco de esto, quisiera que empezáramos por el patriarca inicial, como lo es Abraham. Abraham llegó a Egipto en el Reino Medio, así era considerado. Quiero que viajemos un poco atrás al tiempo de Abraham. Eso lo encontramos en el capítulo 12, versículo 10 en adelante. Dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande la hambruna en su tierra, hablando de Canaán. Recordemos que cuando Abraham viene de Ur, llega a la tierra de Canaán, a la tierra que el Señor les dio. Pero a causa del hambre, Abraham tiene que huir a Egipto. Y luego regresa, pero luego Jacob nuevamente a través de José llega otra vez a Egipto. Y perdieron la posición que tenían en la tierra de Canaán. Así que Abraham dice que descendió a Egipto en busca de alimento. La Biblia nos dice que Abraham fue bien recibido. Aunque ahí hubo un pequeño incidente con Faraón a causa de su esposa Sara. Dice la palabra que Sara era muy hermosa y Abraham le dijo: di que somos familia y que no sos mi esposa, porque por causa de ti me van a dar muerte a mí. Entonces, cuando Abraham se ve descubierto, dice que Abraham es enviado nuevamente a su tierra. Sí, fue regresado a su tierra. Así que históricamente la mayoría de estudiosos de la Biblia o las ciencias bíblicas en este reino medio de Egipto, cuando Abraham llegó a Egipto, lo ubican ahí por el año entre el 2000 y el 1800. Entre ese tiempo, Abraham llegó a Egipto, entre el 2000 y 1800. Entonces, en ese tiempo, Abraham llegó más o menos como el 1800, más o menos están los números. Mis amados, en este tiempo que Abraham llega a Egipto, había estabilidad, había prosperidad en Egipto.
En ese momento que Abraham llega a Egipto, estaban gobernando los faraones nativos. Cuando nosotros hablamos de faraones nativos, estamos hablando de faraones de sangre pura. Entonces, ahí estaban los faraones nativos gobernando. Es importante ver también que este periodo donde estaban los faraones nativos era un periodo fuerte, era un reino fuerte, estaba centralizado, aunque habían muchas personas que comercializaban, es decir, pueblos extranjeros entraban a Egipto a comercializar, pero los egipcios de ese tiempo, cuando Abraham llegó, eran muy poderosos, muy organizados. No era, hermanos, común que un extranjero ocupara un cargo de autoridad entre esta línea pura de los egipcios. Entonces ahí vamos entrando en un tema que los egipcios van perdiendo fuerza. Cuando los egipcios van perdiendo fuerzas, entonces esos pueblos extranjeros que estaban llegando a comercializar a Egipto, entonces ellos van tomando fuerzas y llega un momento que empiezan a gobernar estos pueblos extranjeros. Para que nosotros podamos comprender la historia de Abraham, mis amados, Abraham fue recibido en Egipto como una persona visitante, pero no fue como alguien con acceso a posiciones de poder. Abraham fue recibido únicamente como visitante. Entonces, ahora nosotros, después de Abraham, nos vamos a trasladar al tiempo de José y los Hicsos. Tome nota de esto. El tiempo de José y los Hicsos. Este es el segundo periodo de intermedio. Estamos hablando. Entonces, siglos después, dice que otro patriarca llegaría a Egipto, pero este patriarca no llegó como visitante, sino que llegó como esclavo, vendido por sus hermanos, hablando de José. Entonces la pregunta es, ¿cómo en qué tiempo llegó José a Egipto? José llegó más o menos entre el 1650 aproximadamente. José llegó a Egipto más o menos el 1650. Abraham llegó a Egipto allá por el año 1800. Y José llegó a Egipto allá más o menos por el año 1650. Entonces, en el capítulo 37 de Génesis, capítulo 37 y versículo número 50, encontramos una historia, del capítulo 37, del capítulo 37 hasta el capítulo 50, nosotros encontramos toda la historia de José cuando los hermanos lo venden, Entonces, cuando Abraham llega a Egipto, habían gobernantes de sangre pura, egipcios. Pero cuando José llega a Egipto, no estaban gobernando los egipcios de sangre pura, sino que estos extranjeros, que eran llamados los Hicsos, estos Hicsos empezaron a gobernar en Egipto. Quiero que veamos, para que vayamos comprendiendo mejor la historia bíblica, quiero que veamos quiénes eran los Hicsos. ¿Quiénes eran los Hicsos? Estos Hicsos eran pueblos de origen semita que habían llegado desde tierras, por ejemplo, Canaán, Siria, Palestina,
pero llegaron como comerciantes y mercenarios. Así llegaron a Egipto. Y poco a poco se fueron tomando posesión de Egipto. Ya por el año 1650 los hicsos se convirtieron en los faraones de ese tiempo. Siempre eran conocidos como los faraones, aunque no fueran sangre pura, mis amados. Entonces, estos hicsos, cuando llegan allá por el año 1650, los egipcios de sangre pura estaban teniendo una crisis política. Entonces es ahí que ellos tomaron el mando o tomaron el poder de Egipto. Entonces estos hicsos, su capital la tenían allá por el oriental del Nilo, por ahí tenían. Y esta capital de los hicsos era llamada Avaris, así era llamada esta capital de los hicsos ahí en Egipto. Mis amados, cuando nosotros vemos que los hicsos toman poder de Egipto, ahí es donde la historia se conecta de una forma impresionante. Oiga bien, José, siendo hebreo y por lo tanto de origen, no de sangre pura, egipcia, pudo, hermanos, haber encontrado una mayor aceptación en los hicsos. Cuando Abraham llega a los de los egipcios, lo tomaron únicamente como visitante. Pero cuando llega José, no lo toman. Ya José empieza como el segundo al mando. Dice que no lo tomaron como una persona, como visitante, sino que la tomaron como un gobernador. Eso se dio porque los hicsos estaban en el poder, bajo un faraón hicso. Entonces, estas personas hicsos con José compartían culturas, alguna lingüística. Por eso nosotros encontramos en el capítulo 41, versículo 41 en adelante, dice que dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, mis amados. Entonces José se convirtió en el gobernador segundo principal de Egipto por mano de los hicsos. Esto hubiese sido poco probable si los egipcios de sangre pura hubiesen estado gobernando en este momento de los hicsos. Mis amados, en tiempo de los faraones, de estos egipcios nativos allá por el Reino Medio, entonces dice que estas personas, estos hicsos, eran más abiertos. Entonces era posible que José no fue tan despreciado, pudiéramos mencionar, porque eran sangres semíticas de los mismos pueblos que venían estos hicsos, mis amados. Mis amados, es importante que cuando nosotros vemos a Israel, es decir, los hermanos de José, cuando llegan a tomar posesión llegan en busca de comida a Egipto, dice que el faraón de ese tiempo les permitió, es decir, los hicsos les permitieron que tomaran la parte que se llamaba Gosén. Este Gosén era una zona fértil, estaba en el delta oriental, era una parte muy pero muy fértil, mis amados. Entonces era un territorio justamente gobernado por los hicsos.
Ya estuvimos viendo que Abraham llegó aproximadamente a Egipto allá por el año 1800, pero José llega como esclavo allá por el año 1650. Es importante que la iglesia, los estudiosos de la palabra, tengamos estos datos muy en mente. Entonces, si usted suma 1650 y le resta 430 años aproximados que Israel estuvo esclavo en Egipto, entonces Israel de Egipto vino a salir más o menos el 1250. Pero usted me puede decir, pastor, pero hay algunas versiones de la Biblia que a Israel lo ubican allá por el año 1450 saliendo de Egipto. Hay esas dos variantes. Hay unas tradiciones que dicen que salió en 1450, pero las ciencias bíblicas aprueban un poco más que Israel salió allá por el año 1250 de Egipto. Estuvo aproximadamente unos 40 años en el desierto. Significaría que tomó posesión de la tierra prometida ya por el año 1210 aproximadamente. Es importante que estos datos nosotros los tomemos en cuenta, los anotemos o revisemos el programa después y pues podamos tener estos datos muy en mente. Mis amados, cuando José muere, entonces los hicsos son expulsados. Entonces, por eso me gustaría leer un pasaje que encontramos en en Éxodo, capítulo 1, si no me equivoco, capítulo 1, versículo 6. Éxodo capítulo 1, versículo 6 al versículo número 8. Dice: y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces dice el versículo número 8: entre tanto se levantó sobre Egipto, tome nota, y se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, mis amados. Mis amados, qué importante es cuando nosotros tomamos estos datos que dice que José murió y también murieron todos sus hermanos y murió toda aquella generación. Y dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Los hicsos gobernaron en Egipto aproximadamente 100 años, del 1650 al 1550, aproximadamente 100 años. Después que los hicsos, después que los faraones de sangre pura toman el poder, entonces los hicsos son expulsados, mis amados, y empiezan nuevamente los faraones de sangre pura a gobernar. Estos datos tenemos que tenerlos muy en cuenta. Por eso estamos hablando de los grandes imperios del tiempo bíblico. Los hicsos no son muy conocidos, pero es necesario que hablemos de ellos porque Israel llegó en tiempos controlados por los hicsos, luego por los faraones. Entonces, mis amados, como mencionaba, allá por el año 1550 dice que los hicsos son expulsados. Y es ahí donde llega un nuevo gobierno. Mis amados, los israelitas ya no eran un pueblo aliado. Ahí es donde se cumple la palabra que dice: y se levantó otro rey, y dice el 8,
Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey y que no conocía a José y dijo a su pueblo: mis amados, dice que se levantó un nuevo rey, es decir, un egipcio de sangre pura, que no conocía a José ni el favor que José había hecho a los egipcios. Mis amados, dice que Israel había crecido y dice que era más fuerte que los egipcios y era mucho más poblado que los egipcios. Mis amados, aquí nosotros tenemos este dato interesantísimo para los predicadores. Ahí hay una palabra para la predicación del domingo. Dice que Israel se convirtió en una amenaza a los ojos de Faraón. Ahí empieza el problema. Cuando los faraones nuevamente toman el poder, dicen: estos israelitas, estos hebreos, no eran conocidos como israelitas, estos hebreos, la palabra hebreo viene de un supuestamente tío de Abraham que se llamaba Eber. Por eso a los israelitas les llamaban en tiempo de los egipcios hebreos. Muy bien. Es ahí donde los israelitas se convierten en una amenaza y empiezan a ser obligados a trabajos forzosos, a cargar cosas pesadas, a reconstruir la ciudad, a hacer ladrillos y tantas cosas más. Lo que ellos querían era frenar el crecimiento de la nación hebrea. Cuando hablamos de la nación hebrea, primero estamos hablando de los hebreos, de un tío supuestamente de Abraham, luego israelitas. Cuando Jacob pelea con el ángel, le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Después, cuando el reino del norte con el reino del sur se dividen, entonces dice que el norte toma 10 tribus y el sur 2 tribus. Entonces el norte era reconocido como Israel o como el reino del norte, y el sur era reconocido como el reino del sur o el reino de Judá. Son datos interesantes. Mis amados, cuando Israel se convierte en una amenaza, empieza la opresión. Empiezan a perseguirlos, a maltratarlos. Ya los hicsos habían sido expulsados de Egipto, y los que no eran expulsados fueron esclavizados como Israel. Por eso cuando usted ve a Israel saliendo de Egipto, entre los israelitas, los hebreos que estaban saliendo de Egipto, que iban miles de personas, no iban solo hebreos, iban entre ellos esclavos, iban hicsos, iban todo tipo de personas, pero los principales eran los hebreos. Pero entre esta nación que fue que fue liberada, entre ellos no iban solo hebreos, iban algunos como estos hicsos y algunos esclavos de otras naciones. Mis amados, dice que estos hebreos ya empezaron a ser, cuando los hicsos salen del poder, los hebreos empezaron a ser reprimidos por el temor. El enemigo, cuando a usted lo ve que está creciendo, el enemigo empieza a tenerle miedo y empieza a oprimirlo. Así que cuando usted vea que el enemigo lo está oprimiendo, usted tiene una señal que usted está saliendo del anonimato a cosas grandes. Mis amados, dice que el nuevo faraón dice que no recordaba a José. ¿Por qué no lo recordaba? Porque los que habían estado en el gobierno eran los hicsos. Mis amados,
Entonces se empieza a convertir en una amenaza. Sí, se empieza a convertir en una amenaza para los egipcios, mis amados. Entonces, así empieza el favor que se había tenido, y ese favor que José les había dado a los egipcios se empieza a convertir en un recelo. Y la libertad de los egipcios, la libertad de los hebreos empieza a convertirse en opresión. Esa alianza que habían tenido anteriormente ya se empieza a convertir en esclavitud. Mis amados, vamos a estar hablando en la siguiente parte cómo esto logra un rumbo diferente. Por eso vamos a empezar en este momento a estudiar la segunda parte. La primera parte que hemos estado viendo es los Hicsos controlando Egipcio, allá por el año 1650 al 1550. Aproximadamente del 1550 en adelante empiezan los egipcios de sangre pura. Mis amados, entonces estos faraones habían tenido un poder extraordinario aproximadamente del año 3000 en adelante, contando regresivamente. Entonces, mis amados, Israel está sufriendo una represión extraordinaria. Está viviendo un escenario donde Israel está sufriendo en carne propia haber perdido la posesión que Dios les había dado. Recordemos que cuando Abraham llegó a Canaán, Dios le cumplió la promesa, pero Abraham sale para Egipto en busca de comida. Luego los faraones lo expulsan y luego José es vendido como esclavo con un propósito divino. Luego Jacob manda a sus hijos en busca de comida. Ahí empieza, hermanos amados, la consecuencia que Israel pierde su posesión que tenía en la tierra prometida. Porque hay muchos estudiosos o estudiantes de teología que me preguntan, pero si Dios le dijo a Abraham que le daría una tierra, sí, se la dio, y llegó Abraham y tomó posesión. Luego llegó Jacob, y tomó posesión, pero a causa del hambre se fueron para Egipto, mis amados. Entonces, ahí Israel pierde lo que Dios les había dado. Mis amados, muchos estudiosos creen que todo esto de la llegada de José a Egipto, hay una gran probabilidad que hayan sido los Hicsos que estaban en el poder. Así que, porque los Hicsos estuvieron 100 años como lo estaba mencionando. Y José llegó allá por el año 1650 y máximo al 1700. Por ahí llegó José. José llegó a Egipto de aproximadamente unos 13 años. 17 años más tarde aproximadamente, los hermanos llegan a Egipto en busca de comida. Y dice que Israel estuvo en Egipto aproximadamente 430 años. En otra ocasión vamos a hablar de estas fechas importantes de Israel en Egipto. Mis amados, estos hombres que llegaron a Egipto, dice que se les dio una tierra especial, una tierra que era muy fructífera, era muy fértil. Pero después, esa aparente gloria se convierte en tristeza, mis amados.
se convierte en tristeza. Mis amados, dice que tenían esa tierra fértil. Ahí es donde Israel empezó a crecer. Israel empezó a ser próspero. Cuando ellos empezaron a ser prósperos y dice que los hicsos perdieron el poder, entonces es ahí donde empieza el celo de estos egipcios, mis amados. Pero ahora bien, quiero que regresemos al cambio drástico que hubo en Israel. Esto es parecido como cuando en una empresa está un propietario, pero luego el propietario vende la empresa y viene otro propietario. Los trabajadores, colaboradores, como se le llama hoy, los nuevos propietarios no tienen ese conocimiento de aquellos trabajadores por lo que han luchado por esa empresa. Mis amados, es ahí donde cambia la historia. Entonces, mis amados, ahora quiero que pasemos a la siguiente parte. Aquí es donde Israel pasa de un tiempo de honra, oiga bien, Israel pasa de un tiempo de honra a un tiempo de cadenas. Dos cosas importantes. Una transición abismal. Primero estaba en un tiempo de honra, pero luego pasa a un tiempo de cadenas. Y eso ya lo leí en el capítulo 1, versículo 8 de Éxodo. Dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Dice que este nuevo rey no conocía a José. Ese nuevo faraón no veía a Israel como un aliado. No lo veía como una nación que había ayudado a Egipto en tiempos de hambre. Dice que ese faraón lo veía como una amenaza política. Y también lo veía como una amenaza demográfica, sí, porque ellos estaban creciendo. La iglesia del Señor está creciendo a pasos agigantados. Y la iglesia romana está teniendo miedo. Sí, las mismas alabanzas que la iglesia evangélica canta, están cantando ellos. Ahora usted puede decir, ¿ese es culto o es qué, verdad? Porque todos andan con velo blanco. Entonces el enemigo empieza a usar artimañas perversas para que la iglesia sea distraída. Entonces es así como Israel empieza a ser castigado con cargas pesadas, trabajos forzosos. Empieza una opresión diseñada que estaba diseñada para quebrantarlos. A eso nosotros le conocemos como la opresión egipcia. Dice que los israelitas fueron obligados, oiga bien, a construir ciudades como Pitón, Ramsés. Todas esas ciudades eran construidas por los israelitas. Eran obligados a hacer ladrillos, a cargar piedras bajo el sol ardiente. Mis amados, no era solo trabajo, era castigo. Por eso cuando yo estaba pequeño, tenía quizás unos 8 años por ahí, yo vi una película cuando Israel estaba siendo castigado, y hasta el día de hoy no se me borra la imagen esa. Eran azotados con escorpiones, aquella gente era lacerada a sus espaldas. Entonces, mis amados, eran castigados.
Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 12. Dice: pero cuando más los oprimían, oiga bien, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Este es un milagro poderoso. Cuando más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Cuando ellos más los oprimían, dice que ellos crecían y se eran más poderosos, y los egipcios más les tenían miedo. Mis amados, esto en lo cultural es ilógico. En lo cultural para ellos o para ese tiempo era ilógico. Pero en lo espiritual, oiga bien, es la prueba de un propósito divino. Porque cuando más los castigaban, ellos más se multiplicaban. Cuando más los castigaban, ellos más fuerza tomaban. Eso es un propósito divino. Cuando el enemigo aparentemente te tiene en pruebas, es porque Dios te quiere sacar del anonimato a llevarte para cosas grandes. El avance de la obra no se detiene por la adversidad. El avance de la obra no se detiene por la adversidad. Mis amados, allá por el año 1300, más o menos, se levanta un hombre llamado Moisés. Sí, dice que en medio del dolor nació un hombre, nació un niño, mis amados, en un decreto que el rey mandó a matar a todos los niños. Sí, todos los niños hebreos varones eran muertos. Sí, si no los mataban, los mataba la partera, pero el niño moría. Pero dice que la madre de Moisés lo escondió. Y finalmente fue rescatado por la hija de Faraón. Así fue como Moisés creció en la corte, creció en la casa de Faraón. Oiga bien, Dios utiliza hasta los mismos enemigos para que tú te desarrolles. Dios utiliza hasta los peores que hablan de ti para que tú crezcas, te desarrolles en la obra del Señor. Dice que Moisés fue educado en la sabiduría egipcia, pero con un llamado que no se podía borrar. Mis amados, los egipcios dijeron: le vamos a borrar porque este niño está pequeñito, y le vamos a borrar la creencia hebrea. Se la quisieron borrar, pero a los 40 años dice que Moisés vio a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Dice que Moisés lo defendió, lo mató, lo sepultó, y cuando se vio descubierto, dice que Moisés tuvo que huir. Mis amados, el enemigo va a querer tomar presos a nuestros hijos a través de las redes sociales, de la tecnología. Pero Dios para usted ha prometido grandes cosas. Lo que el enemigo está planeando en su contra se va a volver en su contra. Así fue como este hombre llamado Moisés dice que tuvo que huir a Madián. Moisés pasó 40 años en la casa de Faraón. Dice que pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, mis amados. Pero en esa tristeza de Moisés, dice que allí, de lejos de la grandeza de Egipto, oiga bien, Dios empezó a formar a Moisés como un verdadero pastor. Primero lo puso a cuidar ovejitas y luego lo puso a cuidar el rebaño celestial. El Señor muchas veces te manda a hacer cosas que parecen insignificantes, pero el Señor te está llamando a grandes cosas. Pero dice que el llamado... Quiero que veamos dos cosas importantes: el llamado y las plagas. Y con esto vamos a ir finalizando.
Así que, mis amados, usted que está en las redes sociales, comparte. Usted que está en la televisión, tome nota, invite amigos para que más vean este programa. En esta televisión, en esta radio, hay cosas grandes para nosotros. Dice que Dios se le apareció a Moisés en una zarza, mis amados, en una zarza ardiente que no se consumía. En el tiempo bíblico, los desiertos eran candentemente fuerte la calor. Muchas veces zarzas se encendían, pero se apagaban rápido por la calor extremada. Pero lo milagroso era que aquella zarza se encendió y no se apagó. Eso era lo milagroso. Entonces viene Dios y le da una misión clara a Moisés. Y le dice: ve y saca a mi pueblo de Egipto. Ahí está la palabra. Dice que Moisés regresó y tuvo que enfrentar a Faraón. Y Dios envió 10 plagas. Oiga bien, 10 plagas. Perdón, hermanos. Predicando todos los días, compartiendo en el bíblico, presencial y en línea y en redes sociales, la garganta muchas veces se cansa. Pero tenemos un tecito acá. Muy bien, entonces llegan las plagas a Egipto. Mis amados, que golpearon directamente a los dioses de Egipto. Oiga bien, tome nota de estos puntos importantes. Dice que el Nilo se convirtió en sangre. Dios, ahí fue desafiado el dios Hapi. Sí, fue desafiado ese dios. Luego dice que llega la plaga de ranas. Dice que el polvo también se convirtió en piojos y salieron langostas. Entonces ahí a los egipcios se les demostró el dominio de Dios sobre la naturaleza. Ahora bien, viene otra de las plagas, que llega una oscuridad. Entonces los egipcios tenían como Dios al sol, al dios Ra. Entonces viene Dios, Jehová, Yahvé del gran yo soy, y convierte la nación en oscuridad. Fue desafiado el dios sol. Luego llega la muerte de los primogénitos. Mis amados, allí fue donde se derrumbó la supuesta divinidad del faraón. Mis amados, estas 10 plagas Dios las demostró para que Israel, los hebreos en este caso, y los egipcios se dieran cuenta que no había un Dios poderoso como el Dios de los hebreos. Entonces, finalmente, el faraón dejó salir a Egipto, dejó salir a los hebreos de Egipto. Mis amados, aquí hay muchas enseñanzas, pero por motivo de tiempo vamos corriendo con el tiempo. Tal vez en el 2026 retomamos algunas de estas enseñanzas, pero por el momento tenemos el programa ya preparado para todo este año. Queremos salir este año con todo el Antiguo Testamento de estos grandes episodios bíblicos. Dice que Faraón les dio permiso, pero luego se arrepintió. Sí. Y empieza a perseguirlos con su ejército. Dios les abre el mar rojo y dice que Israel pasó en tierra seca. Y el ejército de los egipcios también entró en tierra seca, pero cuando iban al centro, dice que las aguas se unen. E Israel ya estaba en tierra seca y los egipcios estaban al centro del Mar Rojo. Ahí fueron destruidos. Mis amados, ese fue el día cuando Israel dejó de convertirse en esclavos y se convirtió en un pueblo libre. Pasó, es cierto, pasó 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. 40 años en camino a tierra de Canaán. Mis amados, un camino que pudo haber durado semanas,
pero por causa de la desobediencia, por causa de la incredulidad, eso se convirtió en 40 años. Aquí hay una enseñanza poderosa y le pudiéramos titular Tu desierto. ¿Cuánto tiempo está durando tu desierto? Tu desierto quizás pudo haber durado una semana, 2 semanas, pero llevas años en ese desierto. ¿Por qué? Por incrédulo o incrédula. En ese desierto, Israel, en este caso, aprendió a depender de Dios. Mis amados, aprendió a depender de Dios. Mis amados que están en las redes sociales, que están a través de las diferentes radios, sí, la TV, León de la tribu de Judá, Radio Montermón Lolotique, sí, la TV de San Antonio Silva, todos hermanos, usted que está en La Unión, que está en Santa Rosa, Resplandece TV, Dios está haciendo cosas extraordinarias a través del ministerio Noel y Karen. Dice que Dios, en ese desierto, Dios proveyó de pan, proveyó de maná, proveyó de agua, proveyó de dirección bajo el liderazgo de Josué. Recordemos que Israel entró por la Cisjordania. En la cumbre estaba a un pasito de tomar la tierra prometida. Dice que Abraham, Moisés murió y entregó el mando a Samuel. Mis amados, dice que Samuel derrotó a Jericó. Y es allí donde se establecieron Israel en la nación de la tierra prometida. Allí Israel se establece. Israel, por manos de Josué, es distribuido en toda la nación. Es ahí donde Israel se convierte en un imperio en ese momento. A todos los conquistó Israel. Todo el que se le ponía enfrente, le dijo Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dijo Dios a Josué. Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Israel se convirtió en un imperio temeroso. Mis amados, pero hasta aquí hemos visto la mano de Dios llevando a su pueblo desde una cautividad de los egipcios, desde el tiempo de los Hicsos hasta la represión de los egipcios. Hemos visto todo ese cuadro, pero luego vimos también la liberación de Dios a través de su siervo Moisés. Pero luego encontramos que por manos de Josué, Israel empieza a conquistan una buena parte con Josué. Luego empieza el periodo de los jueces y empiezan a conquistar y a conquistar. Luego empieza el periodo de Saúl, empiezan a conquistar naciones que no habían sido conquistadas. Luego empieza el periodo del rey David y empiezan a conquistarse más territorios que no habían sido conquistados. Por ejemplo, David conquista Jerusalén, donde estaba la capital de Israel, donde se hizo el templo. Entonces, después, por manos de Salomón, se conquistan algunas naciones más. Pero luego, cuando finaliza el periodo del rey Salomón, es donde el imperio, pudiéramos decirlo, aunque no lo llamamos así, israelita, es dividido. Allá en el año 931 se divide el reino. En manos del rey Roboam, hijo de Salomón, se queda en el reino del sur, y Jeroboam se queda en el reino del norte con 10 tribus. Entonces, el reino del norte queda de pie del año 931 al año 732, que es conquistado. Mis amados,
De eso vamos a estar hablando en el próximo programa. En el año 732 fue conquistado la primera capital del Reino del Norte, y en el año 722 fue conquistada la segunda capital del Reino del Norte, que fue Samaria. Mis amados, ahora que hemos visto estos dos imperios, el imperio de los hicsos con los egipcios, en el siguiente programa de El Faro de Alejandría estaremos viendo el imperio asirio y el imperio babilónico. Vamos a estar viendo en el próximo programa dos imperios poderosos, y veremos cómo una vez más, oiga bien, veremos cómo una vez más la fidelidad de Dios se mantuvo firme en medio de reinos que parecían invencibles. Los sirios parecían invencibles, los babilonios parecían invencibles, pero la fidelidad de Dios se mantuvo firme en esos momentos, en medio de reinos que parecían indestructibles. Hemos llegado al final de este hermoso programa, como lo es El Faro de Alejandría. Agradecemos a todos aquellos medios de transmisión cristianos que en esta oportunidad estuvieron conectados en este hermoso y bendecido programa. Usted que está en la TV, Dios le bendiga. Que está en la radio, Dios le bendiga. Que está en YouTube, Dios le bendiga. Usted que está acá en las redes sociales, Dios le bendiga. Mis amados, llegamos al final de este programa, sin antes invitarle para el próximo programa, que vamos a estar siempre hablando de los grandes imperios, como ya lo mencioné, asirios y babilonios. En nombre de todo el liderazgo de la Iglesia Apóstoles y Profetas del Salvador, Templo Monte Hermón, acá en Lolotique, deseamos para usted y para su familia muchas, pero muchas bendiciones. Les saluda como siempre su hermano y amigo, el pastor Roberto Ochoa, acá en la ciudad de Lolotique. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.